Mercedes Rubio, que es la presidenta del Centro de Estudios del Jiloca, que hará de forma sucinta comentará lo que es la asociación y lo que es la revista y el contenido de este número que hoy presentamos, dentro del cual se incluye el artículo que hemos elaborado Toño y yo sobre el apellido Saz del Echagüe, el más mayoritario, como todos sabéis, pero que una vez que te pones a investigar, pues nos ha deparado sorpresas muy agradables y curiosas, como ahora relataremos. Mercedes, cuando quieras. Pues nada, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a presentar este Cuadernos de Etnología del Valle San Roque número 38. Me imagino que muchos ya nos conoceréis, me imagino que Agustín de vez en cuando os cuenta cosas del centro de estudios, así que seguro que alguna vez habéis oído hablar de nosotros. Para los que no, nosotros somos una asociación cultural que se fundó en 1987 con la intención de fomentar todo lo que tenga que ver con la cultura y el patrimonio del Valle del Jiloca, y que en el 2005 se nos nombró de utilidad pública. ¿Qué significa eso? Pues que nuestros socios pagan una cuota de 40 euros, pero 30 se les grava en la declaración de Hacienda, porque Hacienda considera que nuestro trabajo revierte en la sociedad. Así que pues es una cuota módica la que aportan nuestros socios, pero que nos permite pues seguir trabajando y seguir investigando en cosas que de otra manera pues seguramente no se harían, porque la cultura y la historia local no suele ser lo que más interesa, ¿no? Entonces pues agradezco siempre a nuestros socios que colaboren con nosotros, así como a los autores, porque todo el mundo que publica con nosotros sacamos 2 revistas anuales, Siloca, dedicada a investigación, y Cuadernos de Etnología, que es una de las pocas revistas de etnología que se publican en Aragón. Pues todos los autores lo hacen de manera totalmente gratuita y desinteresada. Los que conozcáis Cuadernos os habéis dado cuenta que este Cuadernos tiene un tamaño un poquito especial. Es un poco más grande, es una decisión consciente. Queríamos desde la Junta Directiva que cuando miráramos la estantería de los otros cuadernos nos diéramos cuenta que este es especial. Y es especial porque está dedicado a alguien que fue muy importante para todos los que hemos formado parte del Centro de Estudios del Jiloca. Este año nos dejó Joaquín Campo, que ha sido miembro de la asociación por más de 30 años, secretario, maquetador de casi todas nuestras revistas, y alguien muy importante para los que hemos pertenecido al Centro de Estudios. Y bueno, pues este cuaderno se le ha dedicado a él porque la etnología era su rama principal de investigación, aunque tenía muchas otras facetas, y por eso os digo que este cuaderno tenía que ser especial. Y bueno, tanto el editorial que ha escrito José María de Jaime como un artículo que hay de Fermín Ezpeleta, pues está dedicado a Joaquín, que tenéis aquí en la portada, en la justa poética de los Jos, vestido como el venerable Anadón. Pero bueno, aparte de esos 2 artículos dedicados a Joaquín, pues tenemos otras muchas cosas más. Hay un magnífico artículo de Emilio Benedicto sobre las cofradías de Calamocha en la Edad Moderna. Hay también un artículo sobre los inventarios eclesiásticos en la iglesia de San Martín, que ha escrito Antonio Aranda. Ya sabéis que cuando cambiaba de párroco o cuando el visitador del arzobispo iba a una iglesia, pues hacía un inventario de todo lo que había en esa iglesia, y eso es muy importante a la hora de estudiar el arte y el patrimonio de los pueblos. Hay también un artículo de Fermín Ezpeleta sobre Ricardo Mayén, que fue maestro de Calamocha y que le ha dado nombre al colegio, y en este caso está centrado en su faceta como cronista de festejos, en este caso las fiestas de Calamocha de 1928. Este también cuadernos es un cuadernos de aniversario, digamos. Hay un artículo de David Pardillos que está por aquí sobre los 40 años de la biblioteca de Baena, que se celebraron este año, y que bueno, se hizo un acto muy bonito y también un poco de homenaje a la bibliotecaria. 135 años, que se dice pronto, de la peluquería Saz en Monreal del Campo, que ha escrito José María Carreras.
y los 100 años de Prefabricados Hernández en Calamocha, que han escrito uno de los propietarios, Francisco Hernández, junto con José María de Jaime. También hay un artículo de Jesús Lechón sobre Gerardo Sancho, el fotógrafo navarretino. Bueno, pues él dejó un cuaderno escrito donde hablaba de sus vivencias de la guerra civil, de toros, de fútbol, un poquito de todo. Un artículo que ya es tradición en el Cuadernos de Etnología, que también escribe Jesús Lechón, que es Jiloca, leerte para quererte. Él nos hace todos los años un repaso de todas las publicaciones de cualquier tipo donde se mencione el Jiloca, el Valle del Jiloca o alguno de nuestros pueblos. También hay un artículo de Rafa Sáez sobre su novela Camino de Singra, donde pues, lo que hace es hablar en esa novela habla del paso de su suegro Federico Centellas por el Valle del Jiloca durante la Guerra Civil. Y luego hay una serie de artículos que son fijos en este cuaderno, como son el discurso del mantenedor de las fiestas de Calamocha, que este año ha hecho Jesús Lechón, alguna recopilación de algunos dichos del baile de San Roque, también una recopilación de albadas de Fuentes Claras, y también tenemos un par de artículos que ha escrito José María Carreras, pues sobre la sala de exposiciones que se ha abierto en Torrijos del Campo y sobre la que está abierta en el Museo del Vino de San Martín del Río, donde Pilar Gazulla pues cambia todos los años la exposición, y Pilar Gazulla es una coreógrafa y bailarina que ha estado fuera mucho tiempo, y bueno, donde expone pues, parte de sus vestuarios y cosas de sus espectáculos. Y luego pues cerraría el cuadernos un artículo casi más bien literario de Andrés Castro sobre el río de su pueblo de Villarrosa. Y por supuesto el artículo que nos ha traído hoy aquí. No creo que os tenga que presentar ni Agustín ni Antonio, solo deciros que el enorme trabajo que lleva este artículo es mucho. Y bueno, los que conocemos a Agustín, antes íbamos hablando que ya el año pasado por estas fechas hicimos una presentación en Villar del Saz y ya iba Agustín con sus SAD por arriba y por abajo y ya estaba trabajando en ello. Creo que sois unos afortunados de tener gente que se dedique a investigar estas cosas. Y bueno, pues agradecerles tanto a Antonio como a Agustín su trabajo, y yo ya no me extiendo más para que os cuenten lo que de verdad interesa, que es el artículo de los SAD. Muchísimas gracias a todos por venir. Si luego alguno queréis adquirir el libro, pues están por ahí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, vamos al tema. ¿Por qué la búsqueda del apellido Saz? Bueno, todos sabéis que Saz es el apellido mayoritario del Echago, pero no desde ahora. Hemos averiguado que desde el siglo XIX es ya el apellido mayoritario. Desde el siglo XIV hasta el XIX, el apellido mayoritario era Ramo, que es todavía es uno de los apellidos que se prolijan más en el pueblo. Pero ya en el siglo XIX perdió el número uno, digamos, en Lechago en favor de Saz. Entonces lo que nos propusimos fue averiguar cuándo entró el apellido Saz en Lechago, porque teníamos registros documentales de que en el siglo XIV, por ejemplo, en lo de la manifestación del Moravedí, que era como una especie de listado de los que pagaban impuestos al rey, pues en cada uno de los pueblos figuraban todos los que pagaban, ¿no? Y entonces en el siglo XIV no estaba. Son fechas de ese impuesto de 1373, y entonces el apellido Saz no estaba. Bueno, en el siglo XIV no está, y en el siglo XIX es mayoritario. Pues en algún momento ha llegado el apellido Saz al Echago. Bueno, los apellidos se van moviendo de un pueblo a otro a raíz de las uniones matrimoniales. Normalmente suelen ser con vecinos, pueblos vecinos. Pues
¿Cuándo se producía la unión de un lechaguino con una de fuera? Pues en las fiestas de Lechago, o en las fiestas de Navarrete, o en las de Luco, en los pueblos cercanos, que es donde había posibilidad de movilidad para acudir a las fiestas y establecer ese contacto, esa relación que luego devenía el matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a las fuentes. ¿Qué fuentes hemos consultado? La primera de ellas, y la más sencilla, es consultar los censos electorales de hace unos años. Lógicamente, los censos electorales que están a nuestra disposición están a la disposición de todo el mundo, se pueden consultar a través de internet, en la página Dara, y ahí salen a partir de 1890 hasta 1907. Entonces, consultamos esos censos electorales y vimos que efectivamente en esa época ya era mayoritario el número de saz que había en el pueblo. Como es ahora, muchas familias lo llevan, por nombrar a los motes o apodos: barberos, sastres, lecheros, capotos, serranetes, valeros, cartitos, carcundas, cardelines, andaluces, chichines, poñes, justos. Si hablabas con gente del pueblo te decía, pero no tienen nada que ver, ¿eh? No tienen nada que ver. No son familia en absoluto. Bueno, hasta donde sabemos no son familia. Ya intentaremos averiguar cuándo se produce ese nexo de unión entre unos y otros. Y afortunadamente todas estas familias que os hemos nombrado aparecen aquí en este macro árbol, que no es completo porque no daba más de sí la impresora, porque luego hay que hacer ramificaciones de los que están en la parte de abajo y saldría uno o dos más como este, pero se puede hacer, ¿eh? Los datos los tenemos todos, lo que no hay es la posibilidad física de hacer en una sola impresión todos los nombres que tenemos. Bueno, pero es que además de que hay muchas familias que tienen el apellido Saz, se da la circunstancia de que Lechago es uno de los pueblos en que mayor porcentaje de Saz hay, en todo Aragón, no solamente en Teruel, también en Zaragoza. Casualmente el apellido Saz es muy escaso en Huesca. En Teruel es muy abundante, también es abundante en Zaragoza, pero en Huesca es muy escaso. Bueno, como digo, empezamos a revisar los censos electorales. Tenemos a nuestra disposición desde 1890 hasta 1907. Pero hay un hándicap en los censos electorales, y es que en esa época, en el siglo XIX y hasta la Segunda República, en 1931, en los censos electorales solo estaban los hombres y mayores de 25 años, con lo cual estamos, de un soplo, estamos eliminando a más de la mitad de los portadores del apellido Saz. Pero bueno, para nuestro estudio sí que es valioso, porque se trata de comparar los Saz de Lechago con los Saz de Navarrete, con los Saz de Calamocha, de los demás pueblos de la comarca, etc. Entonces nos ponemos pues un criterio para la búsqueda. Hombre, no vamos a mirar los censos de los 733 pueblos de Aragón. Vamos a hacer un margen, por ejemplo, de cercanía, ponemos un radio aproximado de unos 80 kilómetros, porque es probable que en esos 80 kilómetros fue el origen del apellido Saz que viniera a Lechago por una u otra circunstancia. Bueno, así comprobamos que en la provincia de Teruel, porcentualmente, la población con más Saz es Monterde de Albarracín. Igualmente, antes de esa época, a primeros del siglo XIX, cuando todavía no había censos electorales, ni había elecciones, ni nada de nada, el pueblo que más Saz había era el propio Albarracín, pero desapareció prácticamente el apellido Saz y se transformó en Sáez. ¿Por qué? Por obra y gracia del escribano. Lo comentábamos antes, ¿quién tenía capacidad de leer y escribir? Pues muy poquita gente. Los escribanos, tanto en la iglesia como en las instituciones civiles, en el ayuntamiento,
Y si el escribano te cambia un apellido y nadie se da cuenta, entre otras cosas porque nadie sabía leer ni escribir, pues ahí se queda. A la siguiente generación ya se ha transformado y no se ha enterado nadie. Aparte de que la fonética es muy similar. Por ejemplo, en Albarracín se transformó Saz en Sáez. Aquí veremos luego que se transformó Sanz en Saz. Pero fonéticamente es como Brinquis y Brinques, que también es otro apellido que se ha transformado en Lechago. Hay mucho Saz también cerca de Lechago. Encontramos mucho Saz en el siglo XIX en Villafranca del Campo, con un 8,3% del total. Y en la provincia de Zaragoza, sobre todo, están concentrados en la comarca de Daroca, en Atea, con un 6,2%, y sobre todo en Aceret, con un 15%. Es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Es el mayor porcentaje que hemos encontrado. Lechago en esa época tenía ya un 8,62%, que no es baladí el porcentaje, es muy elevado. Entonces, una vez visto ya dónde estaban ubicados los Saz, decimos, bueno, pues vamos a encontrar el origen real del apellido. ¿De dónde vino a Lechago? El apellido Saz, ¿cómo se forma? Según los expertos, podría derivar del patronímico del mismo nombre, equivalente en castellano a sauce, Saz, sauce, y en aragonés salz, S-A-L-Z, como Villar del Salz. Y como tales hay pueblos que llevan en su nombre, por ejemplo, en Fuente del Saz de Jarama, en Madrid, Navalsaz, La Rioja, Villares del Saz y Villar del Saz de Arcas, Cuenca, Ontinar del Saz y Samper del Salz, Zaragoza, y Villar del Salz, aquí cerca. Eso nos indujo a pensar que a lo mejor el origen era Villar del Saz, y lo es. Lo que pasa es que el apellido vino a Lechago y se perdió. ¿Por qué? Porque fue una mujer la que lo trajo. A la segunda generación desapareció el apellido. Hay leyendas sobre Saz, sobre el nombre de Saz, y cercanas. El Murero, aquí abajo, en la zona del Bajo Giloca, en la comarca de Daroca, entre Atea y Aceret, que ya os he dicho que es una de las zonas donde más Saz existen y han existido, hay una leyenda medieval de en torno al siglo VIII y que duró hasta el siglo XII, según la cual, donde ahora está el santuario de Nuestra Señora de los Mártires, existió en tiempos un poblado cristiano llamado Saz, cuyos habitantes fueron aniquilados y las casas destruidas totalmente por los moros al conquistar la zona en el siglo VIII. Siglos después, con la reconquista de Alfonso I el Batallador, los habitantes de Atea, un pueblo al lado, trataron de localizar los antiguos restos y encontraron la imagen de la Virgen, que luego sirvió para construir la ermita de los mártires que existe en la actualidad. Pero vamos a los registros. Esto es una leyenda que, como toda leyenda, tiene una parte también de verdad. No es literal lo que dice, pero una parte existe. De hecho, hay un libro que lo hemos encontrado, que es de Agustín Ubieto Arteta, y es sobre las leyendas medievales, otra forma de historia medieval, porque no todo se registraba. Los registros estaban en las iglesias, en las parroquias, pero fuera de ahí, en pocos sitios había registros. No, la gente no hacía historia local, entonces la historia local surgió mucho más tarde. Bueno, pues vamos a ver los datos, digamos, científicos, fehacientes, que están en registros, en archivos, a partir del siglo XIII, el siglo XVI y el siglo XVII, de cara a lo que a nosotros nos interesa. En el libro Bermejo de Daroca, que es del siglo XIII, aparecen varios poblados en la zona de la comunidad de Daroca, llamados Salce, ya desaparecidos, por supuesto, pero que estaban ubicados en los alrededores de Daroca, uno y otro junto a Villahermosa del Campo, y esto lo conoce bien Mercedes, que lo ha estudiado. Para encontrar ya físicamente
registrado el apellido Saz de Lechago, consultamos el archivo histórico diocesano de Teruel bastantes veces, sí, donde se custodian los libros parroquiales de Lechago, los famosos Quinqui Libre, los 5 libros, el libro de nacimientos, el libro de comunión, el libro de confirmación, el de matrimonio y el de defunción, ¿vale? Entonces ahí sí empiezan a salir ya sin parar, continuamente, y vamos marcha atrás. Empezamos desde el siglo XIX, porque los datos más recientes que hay en el archivo son de 1897 hacia atrás, dijimos, bueno, pues hasta que encontremos cuándo vino el primer Saz a Lechago. El apellido Saz aparece en dichos libros parroquiales por primera vez en 1684, a consecuencia del matrimonio de Catalina Saz Martínez de Villar del Saz con el lechaguino Juan Pablo Brinques, no Brinquis, Brinques. Apellido el Brinques, que a comienzos del siglo XX en los libros parroquiales se cambió a Brinquis, porque pues que supongo que era lo que se oía más, era más sonoro fonéticamente que Brinques. Entonces registraron ya como Brinquis y ya desde entonces hasta ahora ya en todos los sitios es Brinquis. Esta pareja, la de la Catalina y Juan Pablo, tuvo muchos hijos, pero ya no transmitieron el apellido Saz porque a la segunda generación desapareció. Muchos de los Brinquis que hay ahora igual son descendientes de este primer Saz que trajo Catalina Saz desde Villar del Saz, pero eso es otra labor de investigación que si hay alguno interesado puede llevarla a cabo, porque está toda la fuente está consultable, está en el archivo histórico diocesano de Teruel y se puede investigar perfectamente. En el siglo XVIII es cuando ya tenemos la primera constancia de los Saz de ahora con sus ascendentes. En 1723, en Lechago, contrae matrimonio Diego Sanz, no Saz, Sanz, S-A-N-Z, Hernández, de Fuentes Claras, con Francisca Pando Sebastián de Lechago, según la inscripción en el libro parroquial. Y es una cosa muy curiosa, que os voy a leer. Esta es la inscripción del matrimonio. Dice: el licenciado Domingo Ororbia Vicario, el día 24 de noviembre de 1723, habiendo procedido a las 3 canónicas moniciones que manda el Concilio de Trento y no habiéndose descubierto impedimento alguno, yo, el licenciado Domingo Ororbia Vicario, desposé por palabra de presente a Diego Sanz, hombre mozo, hijo de Manuel y de Madalena Hernández, natural del lugar de Fuentes Claras, y a Francisca Pandos, mujer moza, hija de Juan y de Felipa Sebastián, habiendo preguntado y entendido los consentimientos de ambos, siendo presentes por testigos conocidos Juan Mañas Sebastián y Domingo Ramo Conchán, vecinos de esta parroquia, se confesaron y comulgaron y fueron examinados de la doctrina cristiana, y otro día oyeron misa nupcial. Bueno, luego se repetirá lo mismo 2 años después con el hermano de Diego, Pedro Sanz Hernández, que se casa con otra lechaguina, con Bárbara Rubio Pérez, según la inscripción en el libro parroquial, y que más o menos dice lo mismo que he leído. Hay que destacar pues que el apellido aparece en ambos casos como Sanz y no Saz, pero a lo largo de los siguientes años sus abundantes descendientes son anotados de forma indistinta como Sanz o como Saz. ¿Por qué? Porque había el escribano de turno, el cura, ponía en unos Sanz y en otros ponía Saz, y así aparecen
los registros en los libros, hasta que llega el árbitro y dice, esto se acaba. Y este árbitro es el visitador notario Latorre, que pone la siguiente nota en el libro sacramental de Lechago en 1762. Dice, y este es el punto crucial de nuestra investigación, que los apellidos Saz y Sacedo son Sanz y Salcedo, pero que la pronunciación primera, como más suave, ha prevalecido. Quiere decir que serían Sanz, pero la gente oía Saz y todo el mundo decía ya Saz, Saz, Saz. Esto aclara pues el misterio de los dos apellidos, son el mismo, como por otra parte se puede comprobar mirando las anotaciones, porque cuando anotaban algún Saz ponían el nombre de los padres y el de los abuelos, y en esos aparecía como Sanz, Sanz. Vemos pues que al igual que en Albarracín se pasó de Saz a Sáez, en Lechago lo fue de Sanz a Saz, y suponemos que en otros sitios lo sería de Sainz, Sainz, etc. El patronímico Sanz equivale a hijo o descendiente de Sancho, lo mismo que Sáez, Sáenz y Sánchez. Filológicamente derivaría del latino santum, santo. Según los heraldistas, el apellido aragonés Sanz procedería de la zona de Huesca, de Jaca, en Huesca, y de allí pasaría en la Reconquista a todo Aragón y a zonas limítrofes de Castilla, que luego cambiarían, eran Aragón y luego pasaron a ser del Reino de Castilla. Desde el siglo XVIII ya no hemos encontrado ningún otro Saz venido de fuera, por lo que damos por hecho que todos los Saz actuales descienden de los hermanos Diego y Pedro Sanz Hernández, de Fuentes Claras, como hemos podido comprobar en los libros parroquiales de Lechago, sitos en el Archivo Histórico Diocesano de Teruel. Estos hermanos, sobre todo Diego, como podéis comprobar aquí, arraigaron en Lechago desde la segunda década del siglo XVIII y consiguieron que su apellido, transformado ya en Saz, siglos después, fuera el más numeroso de nuestro pueblo. Y ahora continúa el señor. Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer a Agustín el haberme invitado a participar en este proyecto, y lo segundo que quería hacer es pediros disculpas porque sabemos que esto no es perfecto, que tiene sus errores. De hecho, nada más ponerlo, ha habido a quien nos ha dicho hermanos que llegaron a Lechago y aquí pues extendieron el apellido Saz. Realmente el primero que vino fue Diego Saz, que casó en Lechago. Y aquí, como os comentaba antes Agustín, lo veis aquí en la parte izquierda, era Diego Sanz. Entonces, el registro, cuando él se casa con Francisca Pandos, es Sanz. Y sus padres también eran Sanz. Vamos a seguir este apellido en esta rama con la primera hija que tienen. La tienen en 1725. Cuando inscriben a su primera hija, también le llaman Isabel Francisca Sanz. El apellido seguía siendo Sanz en esta fecha. Y puesto que hemos seguido con esta rama, vamos a ver cuándo se casó. En este no se ve, vamos al otro. En este sí. Y aquí se casa con Tadeo Brinques, pero el apellido ya cambia, es Saz. O sea, podemos decir que la constancia del apellido Saz aparece como pronto, en 1944, cuando se inscribe a esta persona. Evidentemente entendemos que a partir de este momento las inscripciones serían siempre Saz. Para nosotros ese es el origen, y en la otra parte de la rama, con el otro hermano, hemos visto a Diego Saz, con el otro hermano pasa exactamente lo mismo. Con Pedro Saz, la primera hija que tiene es Catalina Saz, es Catalina. Cuando la inscriben por primera vez, la inscriben como Catalina Sanz, ¿vale? Sin embargo, cuando se casa, con Miguel Colás ya es Catalina Saz. Ahí es donde Agustín comentaba que se convierte el apellido Sanz
en Lechago se convierte en Saz. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, o por lo menos para mí como Saz, fue pues eso, el encontrar cuál es el primer apellido Saz en Lechago. Otra de las cosas que hemos descubierto en todo esto, que en esta época había mucha descendencia, pero con una mortandad muy grande. Os quiero enseñar, porque es una de las cosas que a mí también me marcó. ¿Cómo? Fijaros, Juan Antonio Saz Rubio nació en 1728 hasta 1786, pero tuvo una hija que nació. Hay muchas cosas que sí que hemos encontrado en el nacimiento, no hemos encontrado la fecha de fallecimiento porque no estaba inscrita, pero tiene una hija que se llama Martina Saz, que nace en 1958, y luego vuelve a tener otra hija que nace en 1769. Quiere decir que la primera falleció. Pero es que además vemos que María Josefa Saz nació en el 1762, y murió en el 1762. Que María Antonia Saz nació en 1756 y murió en 1756, que María Antonia Saz, que volvió a tener otra hija que nació en 1951 y murió en 1953, o sea, que vemos que la mortandad de Joaquina Saz es exactamente igual. Nace en el 72, muere en el 72, Bartolo Saz nace en el 66 y muere en el 67, o sea, la mortandad era muy grande, muy grande, muy grande. Tenían muchos hijos, pero morían muchos muy jóvenes. Es otra de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuenta lo del el matrimonio que le puso el mismo nombre 6 veces a la hija porque no paraba de morir. Claro, yo creo que el padre tenía ilusión en que su hija se llamara de una determinada manera y nacía, a los 2 meses moría. Volvía a tener otra hija y además, claro, estaban pues año y medio y ya volvían a tener otra vez hijos. Entonces, además los hijos en aquella época era para el mantenimiento de la casa y para el cuidado de los padres. O sea, cuando se hacían mayores querían tener hijos para que les cuidase. Entonces, hay muchos casos de esos como este que hemos visto. Ese no recuerdo exactamente dónde estaba. Es muy chocante porque creo que tuvieron 6 hijas. Sí. Y a las 6 les pusieron el mismo nombre porque se iban muriendo y la que nacía, el mismo. Volvía a nacer otra, el mismo, hasta que ya se cansaron y ya no tuvieron ya más eso. Y luego otra cosa que os quiero enseñar, que para mí fue también sorprendente y chocante, es el caso de Susana Saz Rubio. Susana nació en 1737 y ella tuvo un hijo en 1762. No consta el padre, sin embargo le transmitió los apellidos. Entonces, por eso os lo quería enseñar. Miguel Tomás Saz Rubio nace y tiene madre, pero no hay datos del padre. Entonces, podemos decir que es la primera Saz feminista que nació en 1700 y que defendió el apellido Saz. O sea, por eso esto es uno de los muchos casos y en todo este abanico que hemos encontrado. Yo es lo que os quería contar y os quería enseñar un poco la base de trabajo que hemos tenido, de dónde hemos sacado la información y en qué nos hemos basado. Esto está transcrito ahí, os comentaba antes, puede haber errores, falta mucha información, pero claro, como comentábamos al principio, esto es un primer paso. O sea, la criatura ya está aquí y ahora es cuestión de seguir creciendo y ensanchando esta criatura. En cualquier caso, cualquier persona con el apellido Saz de Lechago podemos encontrar el ascendente hasta Pedro. Digo, hasta Diego, porque el hermano Pedro tuvo descendientes, pero al final se acabó perdiendo el apellido, con lo cual deducimos que todos los Saz actuales de Lechago provienen del originario Diego Sanz Hernández. Y no hay problema, que cualquiera de vosotros, pues yo quiero desde la situación actual el árbol ascendente hasta Diego. Eso lo tiene Toño en el ordenador sin ningún problema, se puede sacar. Lo que es complicado es sacarlos todos
a la vez, pero de forma unilateral cada uno no hay ningún problema. ¿Cuántos eran? ¿8 generaciones? ¿9? No llegan. Bueno, calculamos que poco más o menos cada generación hay un salto de 30 años. Sí, son 300 años los que están registrados, pero había gente que vivía mucho, pero había otros que vivían muy poco. Pero todo eso está registrado. Y está la puerta abierta para el que quiera investigar. Sobre todo, sería interesante el preorigen. Claro. Nosotros hemos terminado nuestra investigación en los padres de Diego y de Pedro en Fuentes Claras. Tenemos nombres y apellidos. Pero ahora habría que investigar en los libros parroquiales de Fuentes Claras, a ver cuándo llegó el apellido Sanz a Fuentes Claras y desde dónde vino. Pero bueno, eso es otro tema. Los dejo ahí. Diego Sanz, hombre, hijo de Manuel Sanz, que es el originario de Fuentes Claras, y el que quiera estirar del hilo de Fuentes Claras tiene que estar mucho más sencillo, sí, porque aquí no sabíamos la extensión. Aquí partimos de uno y tenemos que seguir creciendo hacia arriba. Y os dejo, o quiero dejaros con este. Hijo de Susana Sanz, mujer libre de Letago. O sea, este es el texto que aparece. Claro, y aquí un poco es lo que decía antes Agustín. Tener siempre presentes que el escribano, que el que apuntaba, era el que tenía el conocimiento y quería, y apuntaba lo que consideraba. Y el 90% de los que estaban inscritos no sabían leer. Entonces yo creo que esto probablemente no lo leyera nadie y se quedara ahí en el libro registro. Pues hasta aquí un poco lo que yo os quería comentar. Si os quiere comentar alguna cosita más, Agustín. No, si queréis hacer alguna pregunta o algo, si no, pues muchas gracias por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición para sacar de forma personalizada el árbol genealógico de cada uno de vosotros. Y si alguno quiere estudiarlo en Fuentes Claras. Sí. Muy bien.